hablaremos sobre cómo la economía evolucionó a través de la agricultura. Ok, ¿cómo fue la evolución de la agricultura en el periodo novohispano? La etapa novohispana empezó antes del año 1521. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas de Mesoamérica desarrollaron sistemas agrícolas muy avanzados y adaptados a su entorno. La agricultura era sustentable y enfocada en el autoconsumo, es decir, solamente los pueblos, algunas ciudades indígenas e incluso minas consumían estos productos, es decir, sembraban para alimentar a sus propias comunidades y no para comerciar a gran escala. Dificultades del siglo XVII. Okay. Durante el siglo XVII, especialmente entre los años 1640 y 1740, territorios coloniales en América vivieron un periodo complicado, caracterizado por una crisis económica y agrícola que marcó profundamente la vida de la población. Aunque no se trató de una recesión total, esta etapa se presentó una transformación interna significativa, ya que la colonia empezó a disminuir su dependencia económica de España y se vio obligado a buscar formas propias de sostener su propia economía. A pesar de estos desafíos, las haciendas coloniales lograron adaptarse a las condiciones adversas. Estas grandes propiedades rurales fortalecieron su estructura productiva y se convirtieron en el sustento principal de la economía rural, desempeñando un papel central en el desarrollo económico del virreinato. En el Valle de México, especialmente en las zonas lacustres, los mexicas desarrollaron las famosas chinampas, las cuales eran islas artificiales flotantes construidas sobre los lagos que contribuyeron a esta situación, porque principalmente fue la situación de la tierra, las tierras en cultivo, la falta de infraestructura agrícola, crisis climática, al igual que la reducción de la población. Siglo XVI, la llegada de los españoles transformó radicalmente la agricultura que hoy conocemos. Desde cosas tan pequeñas como la introducción de nuevos frutos, árboles y verduras, hasta las técnicas de la agricultura moderna y la introducción de nuevos animales. En la introducción de nuevas técnicas en la agricultura, introdujeron lo que es el arado con animales, y es donde usaban unas pequeñas aparatos de hierro, de acero, que lo servían para arar la tierra y así poder sembrar. Pero, pero estas le implementaron con animales como lo son los bueyes o los caballos. Antes de la conquista, los pueblos indígenas subsistían mediante el cultivo de maíz, frijol, chile y calabaza. Pero con la llegada de los españoles se introdujeron nuevos cultivos, tales como el trigo, la cebada, la avena, el arroz, la caña de azúcar, los cítricos, el olivo, el higo, el durazno, el cáñamo, el lino y el añil. Si bien muchos de estos alimentos sirvieron para enriquecer la dieta local, tuvieron un gran valor económico. Un claro ejemplo sería la caña de azúcar y el lino, que fueron productos demasiado rentables, tanto como para el mercado interno como para la exportación. Esto llevó a la creación de haciendas que producían en masa, satisfaciendo a la población, tales como las minas, los soldados y los obrejos, además de formar rutas comerciales internas que funcionaban mediante ferias y tianguis que impulsaban el comercio regional. Gracias a estos cultivos, la agricultura se volvió en el pilar base de la economía del virreinato, generando ingresos para la corona y dando una red comercial activa dentro y fuera del territorio. La consolidación del sistema hacendario en el siglo XVII. Aquí nace lo que viene siendo las haciendas, que eran grandes propiedades productivas que abastecían ciudades y minas. Aquí el maíz continuó como alimento básico, pero se impuso el cultivo de trigo y azúcar como productos centrales del sistema colonial. Aquí el trabajo se organizó en el peonaje acasillado, que era donde los indígenas vivían en las haciendas a cambio de trabajo, pero lamentablemente no tenían mucha libertad, que digamos. Aquí la agricultura se dividió entre agricultura de los indígenas, que aquí era un sistema agrícola donde los agricultores cultivaban principalmente para satisfacer sus necesidades alimenticias. Los españoles, en cambio, era más moderna y esa sí era dirigida hacia la venta comercial.
Burbuja agrícola fueron a partir de 1750 en el siglo VIII. Impulsaron grandes cambios en la agricultura, como la liberación para el comercio, apoyos y cultivos de exportación como el cacao, el añil, el algodón. Se amplió el mercado agrícola como interno y externo. Y finalmente las propiedades de la tierra, que aquí toda tierra originalmente de la corona española. Aquí se repartieron mediante mercedes reales, que eran títulos de propiedades que se daban a colonos, soldados o familias muy influyentes de su época. Así nacieron las famosas haciendas y ranchos, aunque lamentablemente la desigualdad fue en aumento porque los indígenas perdieron sus tierras y fueron desplazados a tierras menos fértiles, lo que provocó de cierto modo un rezago social por parte de los españoles que tenían mucho más poder, los mayorazgos o herencias perpetuas que aquí concentraban las mejores tierras de esa época.